Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos aquellos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos invitar a estas bellas personas a que oren con nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este programa, el Cafetín, tu programa radical, Padre. Danos palabra en nuestros labios, Señor, para que nosotros podamos despertar a muchas almas en la faz de la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 64. Damos gracias y a todos ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue y penetre a todos los que están allí, y bueno, y a los que están por primera vez viéndonos o segunda vez. Estas son nuestras páginas, pueden ubicar allí y abajo tienen los hashtags, que a través de esos hashtags pueden ubicarnos y se pueden suscribir. Denle like, por favor, para que estos algoritmos lleguen a otras personas, y suscríbanse y denle la campanita, ¿verdad? Entonces, pastor, las personas que viven cerca de esta área, ¿verdad?, de la comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Y ayúdenos, queremos que nos ayude mucho con su oración ferviente, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, para que estos programas lleguen a muchos lugares en la faz de la tierra, la sana doctrina, lo que se ha dejado de predicar. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración ferviente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, a lo que vinimos, el tema de hoy, pastor. El tema de hoy es, bueno, como todos los temas del cafetín, la antesala, las prédicas, es lo siguiente. Pastor, ¿cuáles son esos 3 requisitos para ser justificado en ese juicio final? ¿Por qué este tema, pastor? Es un tema muy importante, ¿verdad? Porque sabemos que está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio, ¿verdad? Pero no todo el mundo quedaremos justificados. Ese es el problema. Muchos ignoran qué es justificación o cuál es ese proceso, de qué estamos hablando, o muchos se quieren justificar a sí mismos. Pero vamos a verlo a través de este programa radical de El Cafetín, la respuesta correcta. Bueno, pastor, primeramente vamos a definir etimológicamente qué significa la palabra justificación. Bueno, justificación significa hacer libre a una persona, que sus crímenes o su delito sea absuelto por un magistrado, por un juez, por alguien que tiene mucha autoridad, que es perdonado, que esta persona obtiene una libertad. Eso significa justificación. Pero, pastor, ¿esta palabra justificación tiene algún contenido teológico? Bueno, lo usamos en la teología el día de hoy, pero eso no es una palabra teológica, es una palabra que se usa en las cortes, en los magistrados, en los juicios. La justificación es una palabra que el apóstol Pablo usó para comprobar este tema, que nosotros únicamente podemos ser justificados a través de Jesucristo. Ok, bueno, la tercera pregunta era eso, o sea, ¿quién es la persona o quién es el único que nos puede justificar? Bueno, la única persona que nos puede justificar es Dios.
ante el juicio final, ante el juicio final. ¿Por qué? Porque muchas personas se quieren justificar a sí mismos. Por eso muchas personas piensan que haciendo obras o haciendo la ley o regresando a las raíces hebreas o regresando a las sendas antiguas pueden ser justificados, y están muy equivocados. La Biblia establece desde el principio hasta el fin que el único que puede justificarte es Dios ante el juicio final. Ok, pastor. Haciendo un paréntesis aquí, pastor, es importante de que hay personas que ni siquiera saben que hay un juicio. O sea, increíblemente es así. Hay gente que vive independientemente, digámoslo así, en la vida, que no se dejan llevar por religiones, no se dejan llevar por ninguna teoría, ninguna filosofía, sino que viven su vida a su, digamos así, a su propia moral, a su propia independencia. ¿Eso está bien para esas personas, pastor? Bueno, como usted lo dice, versión nueva internacional, en sus laureles. Exactamente. En sus propios pensamientos. Eso está muy mal, porque tenemos que saber que hay un juicio, va a haber un juicio para todos, va a haber dos juzgados, ¿verdad? También no sabemos eso. Va a estar el tribunal de Cristo y el gran trono blanco de Dios. Los salvos irán al tribunal de Cristo y los condenados al trono blanco de Dios. Aquí no hay como en las películas de que Dios te va a juzgar y va a poner una balanza a ver qué hiciste bueno, qué hiciste malo. No. El juicio ya se hizo en vida. No va a ser cuando tú estés en presencia de Dios. El juicio se hace desde que tú estás en vida. Tú puedes alcanzar la justificación desde que estás en vida. Cuando ya te moriste, ya te fuiste de aquí, ya partiste, ya es demasiado tarde. Ninguna misa de muertos, ningún novenario, ningunos rezos, ningunas mandas van a salvar a tu pariente. Exactamente. Y el ejemplo claro lo tenemos en el joven rico y Lázaro. Claro, Jesús, está en Lucas. Jesús nos cuenta en Lucas no una parábola como muchos dicen, es una historia. ¿Por qué no es una parábola? Porque las parábolas Jesús usa cosas relativas a las personas y son historias con un significado celestial, pero cuando cuenta la historia de rico y Lázaro, él usa nombres específicos como el de Abraham. Entonces, es una historia la que nos está contando nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos habló más que todo cualquier otro profeta del infierno en la Biblia. Wow. Ahora, los que nos están viendo por ese ojo mágico, que no sabían esto, bueno, ya estamos aprendiendo un poquito más. Es importante que sepan que va a haber un juicio. Entonces, tenemos que prepararnos ahora. O sea, ¿cómo me preparo? Pastor, y es la próxima pregunta. Digámoslo así, ¿cuáles son esos 3 requisitos, verdad, que nosotros tenemos que tener con Dios para esta justificación del juicio final? Claro, para que tú tengas la justificación que declare libre de culpa. ¿Cuál culpa? Primeramente, todos somos culpables, no hay ni uno bueno. Todos somos delincuentes ante los ojos de Dios. Todos somos malhechores. Si usted ve a un niño de 6, 7, 8 años, es un malhechor ante los ojos de Dios, aunque el niño se ve muy bonito. Si en el niño ya hay maldad, Dios lo considera un malhechor. ¿Por qué? Porque lleva el pecado de que se lo heredaron sus padres y se lo heredó Abraham y él ha pecado también. Entonces dice la Biblia, establece que no hay solo uno bueno, no hay quien haga lo bueno y todos somos pecadores. Entonces tenemos que pagar el precio es la muerte, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces necesitamos estos 3 requisitos que son la gracia. Número 1, lo vamos a poner aquí en la pantalla, la gracia, y las vamos a ir explicando una por una. La fe y la sangre, 3 cosas. Para que tú seas justificado, absuelto de tu delito, porque tú fuiste un pecador durante tu vida, para que no te vayas al infierno, tienes que tener esos 3 requisitos de Dios: gracia, fe y sangre. Ok, pastor, entonces vamos a explicar la número 1. ¿Cómo podemos ser por el requisito de la gracia? Bueno, en Tito, ¿verdad? En Tito 3:7 nos revela cómo nosotros vamos a ser justificados por la gracia, y lo vamos a leer. Tito capítulo 3, versículo 7, dice: para que seas justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Se necesita la gracia de Dios para que tú
vayas al lugar indicado. En el Antiguo Testamento muchas gentes y muchos teólogos tienden a decir, pues siempre hemos sido salvos por gracia, porque siempre ha habido gracia. Claro, Dios siempre ha tenido gracia, siempre ha tratado de redimir al hombre con todas sus cosas que ha hecho desde Adán, de verdad, en todas las dispensaciones, Noé, Abraham, Moisés, en todas las dispensaciones Él ha tratado de dar un plan de salvación por gracia, para que estos sean redimidos y sean salvos, pero se necesita la gracia de Dios. Vamos a explicar qué es gracia. Gracia es algo que te mereces y no te mereces. Se oye complicado, ¿verdad? Es algo que te mereces y no te mereces. Es algo, por ejemplo, yo merezco el fuego eterno por mis pecados, pero Dios me puede salvar del fuego eterno porque Él quiere, porque Él es la autoridad, porque Él es el juez, Él es el dueño de todo el universo, Él me creó, entonces Él decide si yo me voy al fuego eterno o no, porque esa es la gracia de Él, es la decisión de Él. ¡Wow! Exactamente. Eso significa la gracia. Un regalo inmerecido, un regalo inmerecido, eso es gracia, somos salvos por gracia. Entonces, si yo soy salvo por gracia, entonces yo soy salvo por un regalo inmerecido. O sea, yo no me merezco ir al cielo. Es un regalo inmerecido. Ninguno, porque nadie, todos hemos pecado. Ni usted, ni yo, ni nadie, Ni usted ninguno que nos está viendo a través de las redes sociales, nadie Nadie. puede alcanzar. Dice en Romanos 3:23, dice que todos estamos cortos para llegar a la gloria de Dios. Sí, Romanos 3:26. En la Reina Valera dice destituido. Bueno, estamos destituidos. Bueno, en inglés dice we fall short. Haz de cuenta O sea, que usted brinca de esta taza, entonces en su brinco se va al voladero. Sí. No llegó al otro lado, no llegó al otro lado. Pero esa es la gracia, recibir un regalo inmerecido, pero un regalo muy valioso. Ok, pastor, entonces ya tenemos la gracia. Ok, ahora nos puede explicar sobre la fe. ¿Cuál es este requisito de la fe? Bueno, la fe dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver Romanos 5:1, es el versículo que un día Martín Lutero leyó en el convento que él estaba y ardió su corazón y se dio cuenta que la salvación era por fe y no era por las obras que le habían enseñado la Iglesia Católica. Y la palabra de Dios dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí nos revela que para salvación tenemos que tener gracia y fe, y tiene que tener esa entrada por nuestro Señor, tiene que haber un mediador, nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es fe en lo que tú quieras. No es fe en una virgencita, en un santo, fe en mis obras, fe en Jehová, fe en eso. No, es fe en Jesucristo, fe en Jesucristo únicamente. Se fija, es gracia y fe en Jesucristo. No cualquier gracia te puede justificar, no cualquier fe te puede justificar. Tiene que ser esta de Dios y la fe en Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Eso es muy importante, porque mucha gente hoy tiende a decir, pues yo tengo fe. La fe ni siquiera es de nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Más adelante lo vamos a ver. La fe ni siquiera es de nosotros. Entonces, la fe no es lo que tú quieras creer, la fe es lo que Dios quiere que tú creas, que creas en lo que hizo Jesús. Wow. Eso está poderoso, pastor, porque en Hebreos 11:1 nos dice, ¿verdad?, que es la fe. Entonces dice que es la certeza de las cosas que se ven, la sustancia, la convicción de lo que no se ve, pero eso lo dice en las Biblias corruptas, pero en las Biblias que tienen los papiros originales, dice que es la sustancia y es la evidencia. Es la sustancia y la evidencia, porque es lo único que nos sostiene, Él, Jesús. Sí, y que la sustancia la ve, aunque no la vea, está ahí. Está ahí. Como el oxígeno, es una sustancia
No lo ve, pero está ahí. Exactamente. Ese es Dios. Usted no lo ve, pero está ahí. El aire que respira, no lo ve, pero está ahí. El autor y consumador de la fe es Jesucristo. No hay otra fe fuera de Jesucristo. Mucha gente tiende a decir, pues yo tengo fe en esto, yo tengo fe en las raíces hebreas, yo tengo fe en lo otro. Autor y consumador de la fe, Jesucristo. O sea que el requisito es siempre Jesús. El medio es Jesús. Es Jesús. O sea, gracia, fe, medio Jesús. Wow, pastor. Tremendo. Bueno, la próxima pregunta, pastor, tiene que ver con el tercer requisito. Y el tercer requisito habla sobre la sangre. ¿Qué nos puede explicar usted sobre la sangre? Pues ya vemos que la gracia tiene que ser del Padre, la fe en Jesucristo, y la sangre tiene que ser también de Jesucristo. Pero vamos a ver Romanos 5:9, que dice, Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Entonces, como ven, tenemos tres requisitos muy importantes: la gracia, la fe y la sangre. Sin esas tres no puede ser salvo ninguna persona o justificado para el juicio final. Es imposible, porque Dios lo instituye así en sus sagradas escrituras. Pastor, ¿por qué estos tres requisitos se relacionan para la justificación de nuestra salvación? Bueno, si vemos la doctrina de la salvación que se encuentra en Efesios 2:8-9, dice: somos salvos por gracia y fe, y esto no de vosotros, y no por obras, para que nadie se glorie. Va al siguiente versículo. Fíjese muy bien lo que dice: somos salvos por gracia y fe, y no de nosotros. Entonces, ni la gracia ni la fe son tuyas. ¿Cómo voy a ser salvo? Bueno, pues tienes que creer lo que dice la Biblia. O sea, la fe, dice la Biblia, que viene por el oír, Romanos 10:17, y ahí está el Evangelio. Si tú crees al Evangelio, entonces oíste al Evangelio, entonces tú puedes ser salvo. Pero el Evangelio no es tuyo, el Evangelio es de Dios. El Evangelio es la última noticia de Dios, para que si tú le crees a esa noticia, seas salvo. Pero la fe no es tuya, la fe viene de Dios. Exactamente. Entonces dice, somos salvos por fe y gracia. Gracia y fe. Perfecto. Y Romanos 3:25 nos dice que Él se puso en nuestro lugar como propiciación. Dice, Él se puso como propiciación por nuestros pecados, teniendo fe en su sangre. Fe en su sangre. Entonces, ¿cómo se relaciona todo? Gracia, fe en su sangre, para que tú seas salvo, seas justificado en el juicio final. Ok, pastor, esto es muy importante, porque en muchas iglesias no se predica esto. En muchas iglesias te predican de la fe, te predican de la gracia, pero no te predican de la sangre. La sangre es importante, pastor, para ser justificado. Claro que sí, ¿verdad? Es la segunda doctrina más importante de la columna vertebral de la iglesia, la doctrina de la expiación de sangre, porque es el medio que Dios requiere para aplacar su ira. Sin sangre no puedes aplacar la ira de Dios. Casi todo es purificado por sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. La Biblia no nos establece eso. Es muy importantísimo, porque como usted dice, querido hermano, ¿verdad? Hay iglesias, congregaciones que te platican un evangelio sin sangre. Válgame Dios, entonces ¿cómo van a ser salvos? ¿Con gracia y fe nada más? No, necesitan la sangre. Y hacen un evangelio sin sangre porque te dan el evangelio incorrecto. Exactamente. Y es importante, y ojo pelado, hay que estar alerta. Porque imagínense, si nos ponen a nosotros una silla de 3 patas y nos quitan una pata, ¿qué va a pasar? Bueno, claro. Nos caemos, nos vamos para abajo. No vas a subir para arriba. Entonces, es importante saber que tenemos las 3 patas. Como decía el chavo, vas a bajar para abajo. Vas a bajar para abajo, ¿verdad? Esto es muy importante, y por eso hacemos la referencia
a que hay que estudiar la palabra de Dios, así como dice 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad, pastor? Claro que sí, preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad. No dice traza, si dice traza su Biblia, táchele, dice divide. Sí, y bueno, les recomendamos... Y no solo eso, el mandamiento empieza con estudia con diligencia. Estudia con porque es un diligencia. mandamiento, estudiar. Uh-huh. Lo han quitado de la Reina Valera 1960. Nosotros le vamos a recomendar a que compren la Reina Valera 1602, la purificada, porque vienen los textos de los papiros. De primera mano. De primera mano. En cambio, la Reina Valera de 1960 ha sido auspiciada por el Vaticano. Por eso tiene la coronita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted compra esa Biblia, usted está support o está ayudando al Vaticano, si no lo sabía. Claro, tenemos un programa, lo vamos a poner aquí como link, que la Reina Valera 1960 no es confiable. Porque tiene más de 2.500 errores. Y por eso lo señalamos cada vez que hacemos un programa. ¿Por qué? Para que la gente, si usted tiene, digamos, si usted tiene miopía, ¿verdad? O tiene antimatismo y se pone los lentes de otra persona, ¿verdad? Que no tiene la misma, digamos, la misma intensidad, ¿qué va a pasar? No va a haber nada. Lo mismo es esto, si usted se pone a leer algo que está adulterado, que no es correspondiente a lo que va a salvar nuestra alma, va a pasar lo mismo, va a ver todo distorsionado. Y nosotros sabemos que cuando nos dicen esto, las iglesias tienen más de 40 años, pastor, con esas Biblias, 40, 50 años. Claro que sí, porque producieron millones para dársela a los pueblos para que encajaran las doctrinas católicas. Exactamente, entonces eso es lo peligroso. Por eso es que le recomendamos la purificada. Pastor, seguimos. ¿Por qué estos 3 requisitos se relacionan con la justificación? Ya no la respondió. Pero estos 3 requisitos en sus propias palabras, ¿cómo nos los puede explicar? Bueno, se los voy a explicar muy fácil, ¿verdad? Nos gusta explicar muy fácil para que nosotros entendamos la teología. Un día me preguntaron, pastor, ¿y es muy complicado la teología? Le dije, no, lo bueno es de Dios, lo malo no es de Dios, es toda la teología que hay. Usted sabe lo que es bueno y usted sabe lo que es malo. Dios le puso como un chip adentro que usted sabe cuando hace mal y cuando hace bien. Pero esto es muy importante, estos 3 requisitos. Gracia, que está aquí en la pizarra, fe y sangre, ¿verdad? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque Dios demuestra que Él hace la salvación Él solo. Él demuestra que hace la salvación Él solo. La gracia proviene del Padre. La fe proviene del Espíritu Santo. Efesios 6:17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si tú te sientes espiritual, estás lleno de la palabra de Dios. Amén. Y número 3, la sangre del Hijo, la sangre preciosa del Hijo. Como usted puede ver, Padre, Hijo y Espíritu hace la salvación completa, la justificación para el juicio final. Nadie puede cambiar eso, y tú no puedes ser justificado con tus propias obras, porque las religiones y las sectas te han enseñado eso, que tú puedes justificarte con tus propias obras. Porque si no me crees en este cafetín, cuando llegues al infierno le preguntas a Caín. Muy importante estos 3 requisitos, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos, pastor, para esos que nos están viendo a través de ese ojo mágico, cómo podemos decirles a ellos cómo pueden ser salvos y cómo pueden ser justificados en este juicio final? Porque va a haber un juicio final, ¿correcto? Claro que sí. Dice en Hebreos que está establecido que el hombre muera y el juicio viene. Amén. Entonces, ¿cómo le podemos guiar a estas personas a que sean justificados? Bueno, para que tú seas justificado para el juicio final, necesitas la gracia, que es las buenas nuevas del Padre, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de gloria. 2, el Evangelio de gloria
dice que Jesucristo, nuestro Señor, murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esa es la fe, porque se encuentra en la Biblia y la fe viene por el oír. Y tercero, tienes que creer en la sangre que derramó, la vida que derramó Jesús, porque Levítico 17:11 dice que la vida está en la sangre y Jesús derramó su vida para darte vida. Y esos son los 3 requisitos que tú necesitas para ser salvo y pertenecer a la familia de Dios, si tú los crees de todo corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y recuerda, pasa la voz. Dios te bendiga.